Hace algunos años empecé a cuestionarme diferentes situaciones que veía en la sociedad, preguntándome si eran realmente normales o no. Cosas como, por ejemplo, que en Perú un 55% de mujeres haya sido agredida por su pareja o su expareja. O cómo el hogar, que debería ser el lugar más seguro para todos nosotros, para muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas no lo es en lo absoluto, pues tienen que convivir con sus agresores todos los días. Empecé a cuestionarme sobre estas normas implícitas que nos dicen cómo debemos comportarnos, vestirnos, qué nos debe gustar y hasta cómo debemos hablar, siendo mujeres, y otra forma totalmente distinta si somos hombres. Estos cuestionamientos me llevaron a conocer los feminismos. Empecé a leer y a investigar lo más que pudiera. Y ahondando en esto, me daba cuenta que muchos de estos escenarios eran producto del machismo. Esta idea que nos dice que lo masculino es mejor, más importante y superior en la sociedad. Es por eso que luego de algunos años decidí crear un blog para hacer ciberactivismo feminista. Ni en mis sueños más ambiciosos me hubiera imaginado que hoy seamos más de 50.000 personas compartiendo, aprendiendo y debatiendo juntas. Lo que les quiero decir es que yo soy feminista y por tanto creo totalmente que tenemos que luchar contra la violencia basada en género, con la que convivimos todos los días, desde las manifestaciones más salvajes como los feminicidios y la violencia física, sexual y psicológica que vemos todos los días en la televisión, hasta las manifestaciones más aparentemente inocentes como lo son los estereotipos de belleza, los cuales nos demandan y nos obligan a hacer lo que sea con tal de tener ese cuerpo perfecto, incluso yendo en contra de nuestra propia salud. Yo he ido fortaleciendo estas ideas con cada libro que leo, con cada ponencia que escucho, escuchando y conversando con otras activistas. Y lo que les quiero decir es que creo total y profundamente en estos preceptos. Pero aún con todo eso, con todo lo que sé y lo que creo, sigo fallando terriblemente. Porque hay días en los que no puedo siquiera ver mi cuerpo frente a un espejo porque las lágrimas empiezan a brotar. Hay días en los que los estereotipos de belleza me ganan y no puedo ver mi cuerpo porque siento vergüenza y rabia. Y las preguntas empiezan a atacarme. ¿Por qué no bajas de peso? ¿Por qué no eres más delgada? Deberías bajar de peso, no estás haciendo lo suficiente. Durante casi toda mi vida yo fui una persona muy delgada. Incluso hasta el día de hoy mi familia me sigue diciendo la flaca, ese es mi apodo en mi casa. Sin embargo, hace un tiempo mi cuerpo empezó a cambiar por una serie de desarreglos hormonales. Subí rápidamente de peso y con esos 20 kilos que se sumaron a mí, también aparecieron estrías, varices y celulitis. Pero además, una profunda insatisfacción y un tremendo rechazo. Algo tan sencillo como ir a la playa con tus amigos a divertirte, para mí se convertía en un martirio. Decidí esconderme, escondí todo de mí. Escondí mis brazos, mis piernas, mi celulitis. Escondí todo lo que yo pensaba que era un motivo de rechazo. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué todavía me siento así a veces? ¿Por qué, a pesar de lo que sé y lo que creo sobre aceptación corporal y amor propio, todavía sigue siendo tan difícil de aplicar a mi vida? Y además, siendo totalmente honesta con ustedes, no solo me pasa en ese aspecto, sino que ¿por qué todavía sigue siendo tan complicado aplicar diferentes conceptos sobre los feminismos y llevarlos a mi vida? Y lo que me pasa tiene nombre y se llama machismo interiorizado, o misoginia interiorizada para ser un poco más precisa. Eso que a pesar de que percibimos que no es correcto ni que deberíamos sentir o pensar, se encuentra aquí adentro y no quiere irse. Este machismo interiorizado no es otra cosa que ese conjunto de reglas que hemos aprendido desde el día que nacimos. Mientras vamos creciendo y nos van explicando cómo funciona el mundo, o cómo se supone que funciona el mundo, también nos enseñan y aprendemos todo este conjunto de reglas machistas que se encuentran profundamente arraigadas y normalizadas en nuestra sociedad, y que queramos o no, se nos van quedando aquí adentro. Casi como si lo tuviéramos grabado dentro de un chip, y ese chip se encarga de dirigir nuestras relaciones con otras personas, pero también con nosotros mismos. Claramente, los estereotipos de belleza son solo un ejemplo de una problemática bastante más grande y más grave.
pero analizarlos y analizar lo que nos generan nos ayuda a comprender las similitudes que existen con todas estas otras reglas machistas que nos indican cómo debemos ser, cómo existir y cómo debemos comportarnos. Como les decía, lo que me pasa se llama machismo o misoginia interiorizada. Y como ya sospecharán, no me pasa solamente a mí. Nos pasa a todos, todas y todes. Hemos crecido así, es parte de nuestro tejido social, pero también es parte de nuestra construcción personal. Y está tan interiorizado que muchas veces actuamos de manera inconsciente, diciendo, pensando y reproduciendo machismo por default. En líneas generales, desde asumir que lavar platos o servir la comida es una tarea de mujeres, hasta que cambiar una llanta es una tarea de hombres. Como también, por ejemplo, el haber naturalizado totalmente el criticar a las mujeres por sus decisiones respecto de su libertad sexual, mientras que solemos celebrar la mayor cantidad de parejas que tengan los hombres. Pero también que las mujeres tengamos este permiso para poder expresar nuestras emociones y de algo tan básico como llorar, mientras que los hombres son juzgados socialmente por hacerlo. Y entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esta misoginia interiorizada? Les tengo un concepto clave, y es la deconstrucción. No se asusten. Deconstruir no significa tener que destruir todo lo que pensamos o asumir que todas nuestras creencias son equivocadas. Sin embargo, sí implica hacer un trabajo profundo y muchas veces complicado de introspección y autocrítica para poder revisar nuestros pensamientos, ideas, conductas y comportamientos. Incluso implica revisar nuestras propias convicciones para ver dónde están situadas y si ese lugar es correcto. Deconstruirse supone evaluar si nuestras creencias han sido construidas en un buen lugar y si no, entender que debemos desaprenderlas. Actualmente, de cierta manera, las ideas de la sociedad han empezado a cambiar. Y es probable que entre los más jóvenes sea bastante más común que entendamos la igualdad como un concepto clave para poder construir sociedad. Seguramente la mayoría de ustedes está totalmente de acuerdo en que no es justo ni debería ser aceptado que una persona tenga menos accesos, derechos u oportunidades que otra por su color de piel, su clase social, su orientación sexual, su género, su capacidad o su cuerpo. Probablemente la mayoría de ustedes también coincide en que está totalmente en contra de la violencia que sufrimos mujeres y disidencias todos los días. Y si yo les preguntara si ustedes están de acuerdo y quieren contribuir a construir este mundo igualitario, estoy segura que recibiría un sí absoluto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que llevar esas creencias a la realidad? ¿Qué pasa cuando tenemos que actuar en base a esas creencias? Por ejemplo, todos estamos comprometidos con la igualdad. Pero ¿qué pasa cuando nuestros amigos hacen una broma machista? Estamos totalmente en contra de la discriminación de cualquier tipo. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos que alguien hace un comentario o una broma racista o homofóbica? Estamos en contra de la violencia de género, pero ¿qué hacemos cuando recibimos un pack con fotos con contenido sexual de una compañera? ¿Qué hacemos cuando uno de nuestros amigos está acosando sexualmente a una mujer? ¿Por qué seguimos fomentando conversaciones que juzgan los cuerpos de las mujeres por su apariencia física o su peso? ¿Por qué creemos todavía que tenemos el derecho de opinar de los cuerpos de otras personas? ¿Qué pasa cuando tenemos que poner ese pare? ¿Qué hacemos cuando está sucediendo algo que sabemos que no es correcto o cuando somos nosotros haciéndolo? Es aquí cuando la situación se complica. Porque la deconstrucción también implica tener que cuestionarnos a nosotros mismos y salir de esa comodidad. Es fácil ver errores en otras personas, incluso es bastante más sencillo reconocer estas actitudes machistas en otros. Pero no sucede lo mismo cuando tenemos que revisar nuestras acciones. Pues con la deconstrucción también viene el tener que decirnos y aceptar que nos hemos venido equivocando y que probablemente hayamos hecho daño. Y eso para nadie es algo fácil de aceptar. Aquí nos encontramos con el verdadero desafío. Hacernos cargo y hacernos responsables de nuestro machismo interiorizado para empezar a deconstruirnos. Empezar a revisar nuestras acciones para no seguir reproduciendo esas reglas machistas que hemos naturalizado y que se encuentran en diferentes espacios de nuestra sociedad y de nuestra propia vida.
Una realidad que a mí me costó mucho aceptar es cómo hemos naturalizado tomar a la violencia en la pareja como un tema tabú. Hablamos de muchísimas cosas con nuestros amigos, amigas y amigues. Conocemos a sus familias, conocemos sus gustos, sus parejas, incluso sabemos si han tenido relaciones sexuales o no. Pero difícilmente compartimos cuando las peleas con nuestra pareja empiezan a salirse de control. Cuando los insultos y los gritos se vuelven comunes, los cuales fácilmente pueden pasar a ser golpes. Tenemos en el aire esta especie de norma implícita que nos dice, hablemos de todo lo que queramos, pero de eso no. Cuando 6 de cada 10 mujeres ha sido víctima de agresión por parte de su pareja o una expareja. Que no lo estén hablando con sus amigas, que no lo estén hablando en su círculo cercano, no quiere decir que no esté pasando. Y claro que da miedo contarlo, incluso a veces tendemos a negar que nos está pasando. Y yo no soy la excepción. Yo también viví una relación violenta. Y también tuve mucho miedo de lo que estaba viviendo. Pero además, tuve muchísimo miedo de contar lo que me estaba pasando. Cuando empecé a transitar por los feminismos, entendí que mi historia no era solamente mía. Conversando con mis amigas me di cuenta que muchísimas de ellas también habían vivido situaciones muy parecidas. Y entonces me pregunté, ¿por qué no estábamos hablando de esto? ¿Por qué no lo sabíamos? Nosotras, que hablábamos de absolutamente todo, incluso de las situaciones más bizarras que se pueden imaginar, nunca nos pedimos ayuda. Nunca hablamos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hablamos? Deconstruirnos implica empezar a cuestionarnos todo. Desde cosas que tenemos ampliamente normalizadas, como ¿por qué me pongo celoso si mi pareja se pone algo que yo considero es provocativo? ¿O por qué creo que tengo derecho a decirle qué ponerse o con quién hablar o cómo bailar? Hasta también cuestionarnos por qué no tenemos derecho a expresarnos y expresar nuestras emociones libremente. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Todos queremos vivir en ese mundo libre y justo e igualitario, hasta que tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones. Porque seamos honestos, saber lo que tiene que cambiar no es suficiente. Nada cambia si nosotros no cambiamos. Y aunque ese cambio definitivamente tiene que venir de parte de la colectividad, es necesario que nos involucremos a nosotros mismos, desde adentro. Debemos entender que no vamos a poder cambiar realmente como sociedad si es que no hacemos un cambio a nivel individual. Y cambiar individualmente es complicado y da miedo. Gran parte de ese miedo está basado en esta creencia que nos dice que para ser aceptados, para ser queridos, tenemos que actuar dentro de lo permitido, lo normativo, lo aceptado socialmente y no ir contracorriente. En este caso, esa corriente es el machismo. Por eso es difícil salir, porque esa es la norma. Por eso creo que tenemos que ver la deconstrucción no como una meta, sino como un proceso, a través del cual vamos a ir destapando y transformando para poder construir algo mejor para todos, todas y todes. Empezando por nuestras acciones diarias, las que pasan más desapercibidas, las más normalizadas. Avanzando hacia aquello que, honestamente, siempre nos hizo ruido. Al inicio de esta charla yo les contaba que fallo, me equivoco, sí, y mucho. Y es que deconstruirse requiere muchísimo trabajo. Y al caminar por este proceso nos vamos a encontrar con obstáculos y con retrocesos. Pero eso no debe desanimarnos, porque debemos comprender que lo importante es que ya estamos aquí, ya estamos trabajando. Porque incluso en los retrocesos, con autocrítica, que es la herramienta principal de la deconstrucción, vamos a poder entender qué es lo que no nos está permitiendo avanzar, qué es lo que nos impide saltar ese obstáculo. Y quizás veamos algo que antes nunca hubiéramos podido ver. Al entender esto, tenemos en nuestras manos la herramienta más poderosa. Por ello, vamos a saber tratarnos con mucha más compasión y empatía para seguir recorriendo este proceso de deconstrucción. Respecto a la relación con mi cuerpo, ya pasaron algunos años de aprendizaje, de terapia, de leer y de escuchar testimonios de mujeres increíbles, enseñándome y enseñándonos que no tenemos nada que esconder de nuestro cuerpo, ni nada que rechazar. Y si bien hay días complicados en donde los estereotipos de belleza nos nublan, me nublan un poco, cada vez son más los días buenos, en donde me veo y me acepto como soy, en donde entiendo que mi cuerpo tiene el derecho de cambiar
Y me puedo poner un bikini con total normalidad y sentirme hermosa siendo quien soy. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que busco es una invitación para cuestionarnos, a revisarnos constantemente, a revisar esos discursos que el machismo nos repite una y otra vez y que hemos aceptado como si fueran totalmente normales. Cuando en realidad, con estas herramientas, con la deconstrucción, vamos a poder darnos cuenta que no es tan así. Asumir responsablemente nuestro proceso de deconstrucción nos acerca a construir esa sociedad libre, justa, igual, para todos, todas y todes, en la que queremos vivir, pero además en la que merecemos vivir. Para ello, debemos hacer de nuestras creencias, de estas creencias, vivencias. Ya no solo como algo que sabemos que tiene que cambiar, sino en acciones concretas y diarias para hacer justamente ese cambio de chip, colectivamente, pero también a nivel individual. No tenemos que aceptar que así son las cosas cuando estas normalizaciones de conductas dañinas, estereotipadas y muchas veces violentas nos limitan, nos dañan y no nos permiten ser quienes somos. Ayudemos a construir este cambio desde cada una de nuestras individualidades. Cada uno de nosotros es un agente de cambio, en casa, con nuestra familia, en la escuela, con nuestros amigos, pero también sanándonos a nosotros mismos. Deconstruyámonos. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer juntos. Gracias.